Buenos días, maestros, maestras, participantes de este encuentro. Soy el Padre Feliciano Rodríguez Domínguez, párroco de la Parroquia El Salvador en Caguas. Es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes esta reflexión en este día sobre la pedagogía de Jesús. Y quisiera centrarla en la frase que el mismo Señor nos dejó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de ahí entresacar elementos para profundizar en esa pedagogía, la pedagogía de la verdad. Yo soy la verdad. La pedagogía del camino, que es el amor, y la pedagogía de la vida, que se me antoja comparar y relacionar con la virtud teologal de la esperanza. Estamos desafiados a presentar nuestro mensaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de nuevas tecnologías, pero no podemos perder de vista nuestra identidad, que nos la da precisamente el Señor. Así que hoy es un día para repasar lo que somos, lo que debemos transmitir, y a partir de eso entonces hacer el mejor uso posible de las tecnologías que tenemos disponibles. Adelante, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por esta oportunidad. La pedagogía de Jesús la estudiaremos a partir de su expresión yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Con su frase yo soy la verdad, estudiaremos su pedagogía de la palabra. Con la expresión yo soy el camino, analizaremos su pedagogía del amor. El amor es el camino. Y con la frase yo soy la vida, abordaremos lo que es la pedagogía que yo llamaría de la esperanza, para sostenernos en el camino. Mirando entonces a Jesús como modelo, queremos profundizar en su manera de expresar la verdad y de darse a conocer y a conocer el misterio del reino de Dios. Nos dice el mismo Jesús en el capítulo 6, versículo 40 del Evangelio de Lucas: todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, adentrémonos en esta pedagogía, comenzando por la pedagogía de la palabra, Jesús como verdad. Él es la palabra, y todo fue creado por medio de Él. En el principio existía la palabra, dice el Evangelio de Juan, en ese prólogo, capítulo 1, verso 1, y en el verso 3 dice, todo fue creado por medio de la palabra. La palabra en la Biblia, dabar, que se dice en hebreo, tiene fuerza creativa, y por medio de la palabra se crearon todas las cosas. Si nosotros asumimos la pedagogía de la palabra de Jesús, no puede ser una palabra hueca, o como lo diría Isaías, esta palabra no volverá a mí vacía, sino hasta producir fruto, como la lluvia baja desde el cielo y empapa la tierra y no regresa hasta allá, sino después de haber dado fruto. Así será mi palabra, la que salga de mi boca. De modo que esta palabra es una palabra que tiene inmediatamente un efecto y nos plantea entonces cómo es nuestra propia palabra y qué aprender de esta pedagogía de la palabra de Jesús, que incluso llegó a decir que seremos juzgados por cada palabra ociosa, desperdiciada. La palabra para Jesús era fundamental, y nos vamos a ir adentrando entonces precisamente en ese proceso que es su pedagogía de la palabra. Dios entonces es palabra, pero no cualquier palabra. Él es la palabra, entonces la palabra lo transmite a Él como persona, lo transmite completamente. No solo transmite una doctrina. En ningún sitio en la Biblia el propósito de la palabra es simplemente llenar un espacio de predicaciones, de dogmas, de conceptos. Es transmitir una revelación. La palabra es reveladora, la palabra deja ver a Dios. No solo se oye, se ve. Entonces, esa palabra es suficiente. Incluso no hay que tener imágenes en la Biblia, porque la palabra es suficiente. Todo el conflicto de Adán y Eva es que no quisieron escuchar lo que Dios le había dicho y se dejaron llevar por lo que vieron. El fruto, que lo insiste en ese capítulo 3 del Génesis, era hermoso a la vista, y la vista les ganó al oído. Y en la Biblia hay como si fuera una tensión entre ver y oír. Los ídolos se ven,
pero el Dios verdadero no se ve, y obliga a escucharlo. Así que hay toda una teología de la palabra que nos conduce a esta pedagogía de la palabra. Esta palabra entonces que lo transmite completamente a él, lo comunica, lo comparte, se comunicó también desde el principio. El mismo evangelista San Juan, pero en su primera carta, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras propias manos acerca de la palabra de vida, eso es lo que les testimoniamos. Así que desde el principio, dice él, se ha comunicado esta palabra. Desde ese primer momento, la palabra entregó su existencia. Entonces Dios se ha dado a sí mismo a través de su palabra, y Jesús se nos ha entregado en esa palabra. Tan pronto abrió su boca. Dios es así, es puro don, y ese don está expresado en primer lugar en su palabra. Es la primera frase de Dios en la Biblia, en el Génesis capítulo 1, es hágase, de la que hay eco en María: hágase en mí según tu palabra. Es todo un juego con el concepto de la palabra que nos lleva a replantearnos cuán en serio, cuán profunda, cuán poderosa, cuánto nos arropa la palabra y cuánto la tomamos entonces como una vocación. Esa palabra hace lo que dice, es totalmente coherente y eficaz. Esa palabra incluso la lleva a que los sacramentos, cuando se les pronuncia una palabra sobre la materia, sobre el agua, sobre el aceite, sobre el pan, sobre el vino, esas cosas obedecen la palabra. Hay todo un misterio en los sacramentos, que es que la palabra dirige todo, y esa palabra hace posible un milagro, que las cosas que simplemente a simple vista parecen algo, se convierten en Dios y transmiten a Dios. Esa es la eficacia entonces de la palabra, que hace posible la revelación, hace posible los sacramentos, hace posible la salvación. Entonces nos hacemos una pregunta: donde quiera que vean que voy a presentar ese icono de la palabra con una llamita encima, es para que nos hagamos alguna pregunta sobre esta sección de la reflexión. Y la pregunta aquí sería: ¿qué estrategias has desarrollado tú como maestro o maestra para comunicarte más allá del texto, más allá del plan de trabajo del día, cuando allí se te presentan el hambre de la verdad en tus alumnos, el hambre de relaciones auténticas, lo de ir un poco más allá? Y entonces ese proceso entonces de entregarte con la palabra y de entregar a Dios con tu palabra, ¿cuánto está desarrollado y qué estrategias has podido desarrollar? Seguramente muchas. La pena es que no podemos ahora recoger todo lo que digan unos y otros, porque esa es la experiencia que se desarrolla con la palabra viva. Esta palabra es una palabra de bendición, porque siempre Dios dice bien, que lo que quiere decir es que lo que sale de esa palabra es siempre bueno, porque Él no puede hacer otra cosa que no sea el bien. Todo entonces cuanto dice y hace es bendición. Y esta palabra entonces, esta pedagogía de la palabra, es una pedagogía que produce el bien. Esa es la auténtica pedagogía de Jesús. Y libera, por eso la palabra, cuando Él la decía, incluso liberaba de los espíritus a las personas. Así de potente es esa palabra en cuanto al bien. Por lo mismo, es una palabra relacionada siempre con la verdad. Por eso decíamos aquí la pedagogía de la verdad. Que la Biblia, la verdad, no es un mero concepto, no son teorías, no son ideologías, por supuesto. La palabra, la verdad en la Biblia es el cumplimiento del bien en el transcurso de la vida y de la historia. Para Abraham, la verdad de Dios fue cuando se echó a andar: sal de tu casa y de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. No la estaba viendo en el momento. Él iba a comprobar la veracidad de Dios cuando se pusiera él a andar. Así que la verdad de Dios depende también de que nosotros creamos y actuemos y nos movamos en dirección hacia esa verdad, hacia esa promesa. Le pasó igual a Moisés.
el Señor lo manda a Egipto y él le pide, dime tu nombre, dime qué es lo que va a suceder contigo y conmigo. Y el Señor le dice, vete que yo te mostraré, simplemente yo soy el que seré. Cuando vayas a Egipto te vas a dar cuenta de lo que va a pasar, pero tienes que lanzarte y creer en esa palabra, y entonces se vuelve bendición. Es todo un misterio, es una relación interesante, cómo se entiende la verdad en la Biblia. No es un concepto estático, es un concepto dinámico que implica que la persona se mueva. Es una revelación, la verdad, y se va descubriendo poco a poco en el caminar. La verdad de Jesús rompe con la exclusión a los pecadores, hacia los indignos, los impuros, los inaceptables o inmanejables, los que no pueden ser perdonados, los incurables, los descartados, diríamos hoy, los desechados de la sociedad. De nuevo aquí, la verdad de Jesús transforma la manera de ver a la gente. Para todo el mundo ya era una verdad que esta persona es inmanejable, que este no tiene remedio, que aquella es incurable, que el otro es un loco, que este es un pecador que no tiene arreglo. ¿Cuántas otras frases decimos incluso hoy día sobre eso mismo? Y la verdad de Jesús es que todo es posible para el que cree. De manera que su verdad rompe los prejuicios y rompe la estructura social a tal punto entonces que las cosas cambian y se vuelven otra realidad. Esa es la manera como Jesús entiende su palabra. Y estos títulos y demás se combaten con unas palabras que pudiéramos llamar palabras mágicas que salen de la boca de Jesús. Vete en paz, que se haga en ti según tu fe. No tengas miedo, una de las frases preferidas de Dios a lo largo de toda la Biblia. Levántate y anda. Toma tu camilla, anda, ponte a andar. Jesús dice eso varias veces. Incluso con eso de que se haga en ti según tu fe. Hay milagros que se realizan en el Evangelio que Jesús en realidad no hizo nada. Le dijo a la persona que se haga según tu fe. Y la persona activó su fe y logró entonces el cambio y la salud. De modo que son expresiones de Jesús, son la verdad de Jesús que nos enseñan una pedagogía. Todo lo que nosotros le podemos entregar de capacidad, de convencimiento, como a veces dicen, de empoderamiento a nuestros estudiantes con una sola palabra. Como dice también en el Evangelio, di una sola palabra y mi siervo quedará sano. A veces basta una sola palabra para cambiarle el día, el ritmo, incluso la vida a una persona. Y Jesús dice que ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Estas expresiones de Jesús son unas palabras contundentes que cambian los esquemas mentales. Hay un biblista que dice que el reino de Dios es el mundo al revés. En puertorriqueño diríamos patas arriba. O sea, cómo Jesús volteó las cosas, la realidad y la manera de entender las cosas, y a través de su palabra, entonces, con esa pedagogía de la palabra, nos enseñó el reino de Dios, nos enseñó cómo era Dios, nos lo transmitió. Entonces, nuevamente, nos hacemos preguntas para nuestra aplicación personal. ¿De qué hablo? ¿Cuál es mi palabra? ¿Y de qué hablo en mi ocio y en mi negocio? Saben que la expresión negocio es la negación del ocio. O sea, el ocio, lo contrario del ocio es el negocio, el trabajo. ¿De qué hablo en mi trabajo y de qué hablo cuando no estoy en el trabajo? Hay unos autores que dicen que de lo que hablan las personas en una institución en sus ratos libres, ese será el futuro de esa institución. Interesante esa sentencia. Son gente del Massachusetts Institute of Technology. Porque si uno conversa y extiende su reflexión y la lleva en el día a día, en la calle, en el refrigerio, en el receso, en mi casa, en donde sea, por teléfono, por la internet, eso quiere decir que hay algo que me bulle por dentro y que mi trabajo, mi tarea no es solo unas horas al día, no es un cumplimiento, no es una obligación, sino que se ha vuelto parte de mí, que no puedo evitar hablar de eso. Entonces, nuestras palabras expresan lo que llevamos por dentro. De la abundancia del corazón habla la boca, diría Jesús.
Y una segunda pregunta relacionada también con esto que está a mitad ahí de la página: ¿quiénes son los señalados como indignos, pecadores, impuros, inaceptables? ¿Quiénes son los inmanejables, los intratables, los que nadie quiere en nuestros grupos? Esos que son inmanejables, los que parece que no tienen remedio. ¿Quiénes son en mi escuela, en mi ambiente? Porque Jesús enfrentó a ese tipo de personas como así los catalogaban en la sociedad, y Él sí les dio oportunidad. De hecho, Él se fue del bando de ellos y se metió en sus ambientes y en sus realidades. Y la pedagogía de Jesús entonces pareciera como si a propósito busca ese público, ese tipo de público, a los que nadie quiere atender. Entonces, ¿cómo veo yo también, o se me ha pegado ya esa clasificación que bulle en el ambiente sobre ese tipo de personas? Porque eso puede alterar nuestro modo de hacer nuestra pedagogía. Y Jesús es claro con estas cosas. Así que su palabra se vuelve una bendición para particularmente los que más necesitan de esa esperanza. Su palabra es coherente. Esa palabra que, como en el Evangelio dice, que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y en Santiago 5:12 lo repite, que el sí sea sí, el no sea no. Pues cuando uno es al contrario, el sí no es sí y el no no es no, y no se sabe qué puede decir o con qué puede salir una persona, entonces ya estamos siendo presa del engaño o de la mentira. Y Jesús tiene una cantidad de reflexiones sobre eso. Dice: si tu ojo es limpio, todo tu ser estará en luz. Entonces no se refiere a cuestiones de pureza, de cuestiones de sexualidad, que así a veces se ha entendido eso. Está hablando de la transparencia, de la capacidad de la persona de ser íntegra, de que lo que es por dentro sea por fuera y viceversa. De modo que lo que uno vea, eso es. Esa identidad interior y exterior, en que no hay doblez. El pecado en la tradición teológica clásica, católica, es la doblez. Es querer una cosa y hacer otra. Es un poco aquella tragedia que habla San Pablo en la carta a los Romanos. Quisiera hacer algo y hago lo contrario, y no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Esa doblez, esa lucha, esa batalla interior que causa división interior, esa es la raíz de lo que llamamos pecado. Y entonces, si uno también está dividido interiormente y no puede expresar la verdad, y al contrario, arriesga entonces a hacerse discípulo, discípula del padre de la mentira. Así llama Jesús al adversario en Juan capítulo 8, 44. Jesús se cataloga a sí mismo, se define como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el contrario de la verdad, el enemigo de la verdad, el padre de la mentira, entonces, es el adversario. Y eso es importante porque si nos acostumbramos a la falsedad, a las máscaras, a las pantomimas, a fingir, a veces hasta desde el mismo saludo ya decimos ¿cómo está? Y decimos bien por salir del paso, porque quizás no tenemos la confianza, o porque no es propio, o por sabe Dios cuántas razones, no decir lo que es, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Ese fingimiento que en la sociedad se vuelve casi un sistema entronizado, Jesús rompió con todo eso y simplemente lo poseía la verdad. En nuestra época los discursos a veces no se hablan entre sí, no coinciden, no tienen la misma incidencia. Se dice una cosa en un sitio, se dice otra en otro. El problema de la comunicación hoy día, de la verdad, es de la falta de coincidencia. No coincide lo que se dice con lo que se piensa, lo que se dice con lo que se es. Y entonces una persona parece que dice una cosa y es otra, y desmiente lo que es con lo que hace, o lo que dice en un tiempo y después se contradice. Entonces eso se extiende al plano de la conciencia, al plano de la identidad. Entonces pareciera ser una cosa y es otra, al plano del tiempo. Va llenando la falsedad
todas las cosas. La carta a los romanos tiene una expresión espantosa de cuando San Pablo hablaba de la ciudad de Roma. En aquel momento decía, han secuestrado la verdad. En aquella época dice, en este tiempo se ha secuestrado la verdad. No estamos muy lejos de ese asunto tampoco hoy. Y al fin y al cabo tiene que ver con esto, con la pedagogía de la palabra, cuán auténticas son nuestras palabras, cuán sólidas, cuán contundentes, cuán verdaderas. Jesús alabó a Natanael, uno de los discípulos, cuando él los llama al comienzo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 47. Dice, lo alabó porque en él no hay simulación, no hay doblez, no hay falsedad. Lo que es por dentro, eso es por fuera. Y de inmediato Natanael le contestó a eso, tú eres el Hijo de Dios. O sea, qué espontánea le sale la bendición, el bien, la verdad a una persona cuando está acostumbrada a decir la verdad. Y en la cultura nuestra sabemos que la gente en una época dependía de la palabra. Lo que dijera, eso es. Los contratos eran de palabra. Y era un honor decir que una persona era una persona de palabra. Tiene palabra. Y cuánto se ha degradado entonces la palabra hoy día, que necesitamos un rescate de la palabra. Así que la pedagogía de la palabra de Jesús, esa pedagogía de Jesús, es más urgente hoy que nunca, porque tenemos intoxicación de palabras, tenemos contaminación informática, se le llama también, es esta superabundancia de información que entonces hace que se degrade la palabra. Se puede decir cualquier cosa y a cualquier persona y de cualquier manera y ya no causa ninguna impresión. Y cuán importante entonces es la palabra y al mismo tiempo el silencio, que hace valorar las palabras. Los espacios hacen valorar las formas, el silencio hace valorar las palabras. Entonces hay un rescate que hacer de la palabra y hay que medir las palabras, y en alguna época eso es importante, es hoy día, ¿no? La verdad así entendida coincide entonces con la virtud de la integridad, que lo que se es de una sola pieza, así sean también las palabras que decimos. Los alumnos nuestros tienen que captar que sus maestros, particularmente maestros de religión, son gente de palabra, que cumplen su palabra y que viven lo que dicen. La palabra no está encadenada, dice San Pablo en la segunda Timoteo 2:9. Él estaba preso en el momento en que escribió eso, pero asimismo lo dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. Es tan libre y liberadora que no hay manera de apresarla. La verdad los hará libres, dice Jesús también en Juan 8:32. Y entonces aquí nos hacemos de nuevo una preguntita, y es: ¿cuán libres somos nosotros? ¿Qué reflejan nuestras palabras de lo que somos? ¿Somos lo que decimos ser? ¿Tenemos nuestra identidad totalmente ajustada a nuestra palabra, de tal manera que no haya que temer que nos citen mal o que nos descubran alguna palabra impropia, inadecuada, que no sea lo que somos? Todo esto entonces está aquí implicado en lo que es esta pedagogía de la palabra. Damos un paso más adelante y hablemos de cómo empezó Jesús su ministerio. Si esta fue su pedagogía, y históricamente Jesús comenzó a sus 12 años, allá cuando decimos a veces que se perdió en el templo, en realidad él se fue al templo. Cuando le preguntaron sus padres ¿qué has hecho? Y dice: tenía que estar en las cosas de mi padre. O sea, no es que se perdió, a propósito se fue a la casa de su padre en el templo. Y allí dice que estaba escuchando y preguntando a los doctores, a los maestros, a los sabios. Escuchaba y preguntaba. Jesús comenzó escuchando y preguntando. Eso es el Evangelio de Lucas. Y asimismo termina el Evangelio de Lucas escuchando y preguntando. O sea que Jesús comienza y termina con escucha y con pregunta. Interesante para la pedagogía de la palabra. Se cuentan en el Evangelio más de 300 las preguntas que Jesús hace. Es impresionante. Es toda
como dirían de los griegos, es una mayéutica, es un arte de preguntar que caracteriza la pedagogía de la palabra de Jesús. Hacer cantidades de preguntas. Aquí tenemos algunas. Le pregunta a los primeros discípulos en Juan 1:38, ¿qué buscan? En otro lugar, cuando inicia varias parábolas, dice, ¿a qué se parece el reino de los cielos? El reino de los cielos es una manera también de decir el reinado de Dios, Dios mismo. Así que pudiéramos parafrasearla, ¿a qué se parece Dios? Qué interesante pregunta. ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y entonces les quería oír qué pensaban los demás. Es todo lo contrario a un sábelotodo. Jesús no se presenta como un sábelotodo. Constantemente pregunta. ¿A quién se parece la gente de hoy? Eso sería una estupenda pregunta para un diálogo y a poner a los muchachos a conversar. ¿Cómo se le puede devolver sabor a la sal? Cuando algo se ha dañado, ¿qué se hace para arreglarlo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea, ¿cómo se le puede devolver el sabor a la sal? ¿Qué se hace para que una persona recupere el amor, recupere la esperanza, la ilusión? ¿Qué se hace para que se recupere la honestidad en el servicio público y privado? ¿Qué se hace para salir a flote después de una pandemia? ¿Cómo se le puede devolver sabor a la sal? Esas preguntas las podemos actualizar, ¿no? ¿Quién es realmente mi familia? Le dicen a Jesús en una ocasión, ahí están tu madre, tus hermanos que te están buscando. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Y mirando a los que tenían de alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que escucha la palabra de Dios, pedagogía de la palabra, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, los lazos de la nueva familia del reino están directamente atados a la palabra. ¿Quién se comporta como prójimo del otro? La parábola del buen samaritano. Después que la narra, le pregunta a aquel maestro de la ley, dice, ¿quién fue el que se comportó como prójimo en ese cuento? Y pone a la gente a hablar. ¿De quién es la imagen que aparece en el dinero, en la moneda del César famosa? ¿De quién es esa imagen? ¿Quién está retratado en el billete? Y entonces pone a la gente a hablar. La pregunta es importantísima en la pedagogía de Jesús. ¿Por qué, oh Dios, me tienes abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que Jesús le hace preguntas a la gente, le hace preguntas a toda clase de gente y le hace preguntas a Dios. Qué hermoso entonces es no cansarse de la pedagogía liberadora que escucha y pregunta. Esa pedagogía que cree en la capacidad de la otra persona para que dé una respuesta, que entiende que la persona puede dar una respuesta, que tiene una respuesta, que yo no lo sé todo, que no tengo por qué llenar ese blanco, que lo llene la otra persona. Quiero oírte. Y esa es no cansarse de preguntar. A mí se me antoja pensar que cuando se dejan de hacer preguntas es porque estamos agotados y ya nos cansamos de creer en los demás. Mientras creamos en los demás, les vamos a hacer preguntas, porque creemos en el misterio que lleva esa persona por dentro y por lo tanto esa persona tiene algo que decir. Incluso se dice en la pedagogía liberadora que hay que devolverle la palabra a las personas, porque algunas personas se han quedado sin palabra. Los obispos en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, en nuestras conferencias han estado diciendo que hay que darle la palabra a nuestro pueblo y ser voz de los que no tienen voz. Entonces, que se recupere la palabra. Recuperar la palabra es recuperar la libertad. Y muchas veces la mejor manera de hacerlo es simplemente preguntando. Y es porque creemos en la dignidad de la otra persona. Esto de la pregunta de Jesús tiene que ver mucho con su conciencia de la dignidad de los seres humanos y de que tú tienes algo que decir. Mandaban a callar a los niños, los discípulos mismos, y decía, dejen que los niños vengan, que se expresen.
mandaban a callar al ciego de nacimiento, al ciego Bartimeo, y él detiene la caravana y pregunta: ¿qué deseas? Entonces le hace pregunta, le devuelve la expresión y la palabra a la persona. Preguntémonos entonces nosotros, a nosotros mismos, si nos hemos cansado de esa pedagogía, si ya no creemos en la respuesta que puede darme alguien, si ya pensamos que nadie tiene nada nuevo que decir. Es peligroso eso. Entonces la desaparición de las preguntas es mala señal. Mala señal. La palabra entonces de Jesús tiene varias expresiones. En esa pedagogía él privilegió particularmente dos tipos de expresión. Una son las sentencias, que son dichos, los dichos de Jesús. Y esas sentencias son importantísimas para que podamos entender lo que es su ministerio. En su pedagogía de la palabra se caracterizó por sentencias y parábolas. Entonces esas sentencias son sentencias de sabiduría, son frases cortas que encierran una gran verdad en pocas palabras, de modo que sea fácil recordarlas. No son discursos largos, por eso es que las mantenemos hasta el día de hoy. Las sentencias de Jesús reflejan también cuán atento estaba a su entorno, al misterio de Dios presente en todas las cosas. O sea, Jesús observaba mucho las cosas y de ahí sacaba expresiones, refranes y cosas. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer: ¿puedo yo crear sentencias, lecciones sabias de lo que he vivido, de mis vivencias, de mis observaciones como maestro, maestra? Sería un buen ejercicio después de este curso, de este taller, que podamos entonces escribir nosotros también las sentencias, nuestros dichos de lo que hemos ido aprendiendo. También junto con las sentencias están las parábolas, que es otra manera de expresión de lo que Jesús enseñaba y comunicaba como verdad. Y las parábolas son cuentos sabios aplicables a la vida real, que generan una atención y una expectativa. Parten de lo concreto, no parten del dogma. Interesante, la pedagogía de la palabra de Jesús no es dogmática. Los dogmas vienen después. Los dogmas nacen de las enseñanzas de Jesús, pero las enseñanzas de Jesús se construyen a partir de observaciones y se construyen a partir de esas sentencias, de esos dichos y de estos cuentos que son las parábolas. Y parten de la vida real. Ahí hay algo que quizás podemos también tomar muy en cuenta, que podemos aprender de la vida real de nuestros alumnos y de la nuestra. En ocasiones las parábolas no tienen desenlace. Es el oyente el que las tiene que completar. Y así se incluye cada persona. O sea, quedan abiertas. Basta recordar, por ejemplo, la parábola de la levadura escondida en la masa, que es muy cortita. La podemos repasar de memoria. El reino de los cielos se parece a una mujer que escondió una medida de levadura dentro de 3 medidas de harina. Y ahí se terminó la parábola. Y obviamente los que estaban escuchando se empezarían a preguntarse: ¿qué quiere decir eso? Sobre todo si eran mujeres que hacían el pan. Entonces ellas dirían: 3 medidas, son 3 jarrones. Después eso es pan para todo un pueblo. Es la primera cosa que deben haberse preguntado. O sea, ¿cuánto pan? ¿Por qué tanto pan? ¿Cuándo se hace tanto pan en el año? Y todo el mundo pensaría: esa es la semana de los panes ácimos. Cuando termina la semana de los panes ácimos hay que hacer cantidades de pan. Entonces, y es la semana de lo nuevo. ¿Será que este pan es también algo nuevo de lo que está hablando Jesús? Entonces nacen una cantidad de preguntas de lo que quedó sin decir en la parábola. El que las escucha entonces empieza a completar y se inmiscuye en la narración de Jesús. Ese es el cono abierto de una parábola matemática, o sea, entonces geométrica. Esa parábola que se abre, ese punto en donde se abre y empieza a recoger y a llenar. Y entonces cada persona se vuelve parte de la parábola. Esa es la maestría del discurso de Jesús. Y ahí
podemos repasar cantidades de parábolas. Vamos a ir yendo y viniendo entre parábolas y sentencias. ¿Soy yo el caído de la parábola del buen samaritano? Había un hombre que cayó, que lo asaltaron y lo dejaron tirado en el camino. ¿Soy el buen samaritano que lo atiende? ¿Soy el sacerdote o el levita que siguieron de largo, vieron la escena pero no se quisieron inmiscuir? Entonces, esos escenarios y esos personajes nos retratan y provocan entonces a que uno empiece a identificarse y a ver si soy yo también parte de la parábola. La palabra, la pedagogía de la palabra de Jesús es para la vida, ¿no? Confío en el poder de la semilla, como dice Jesús, que la semilla crece por sí sola. La semilla se riega en el campo y se retira el sembrador, y ya sea de día, ya sea de noche, la semilla crece por sí sola. Hay un biblista que dice que Jesús debe haber escrito eso desde la loma, observando, no escrito, o sea, debe haber creado esa parábola observando desde las lomas de Nazaret el valle donde se sembraba abajo, y cómo sembraban y se retiraban los sembradores, y con el paso del tiempo iban brotando las yemas, las semillitas, y se empezaba a cubrir aquello de verdor, y entonces el fruto crece solo. Confío en el poder de la semilla, de lo que yo estoy sembrando también, como educador, educadora. Arriesgaría todo lo que poseo por adquirir la perla más valiosa. El rey no se parece a alguien que encontró una perla preciosa, vendió todo lo que tenía para comprarla. O arriesgaría todo por buscar una oveja torpe, perdida. Dejar todas las otras y atender a la descarriada. ¿Qué provoca eso en nosotros? Cuando tenemos ese tipo de persona delante, cuando nos toca un estudiante de esa manera que parece que no encaja en el sistema, ¿qué hago? ¿Cuánto estoy dispuesto? ¿Hasta dónde quiero llegar para que esa persona encuentre su espacio, su acomodo? ¿Cuál hermano soy en la parábola del hijo pródigo? ¿El chiquito de la casa que se fue? ¿El rebelde? ¿El que decidió que ya sabía suficiente y que podía echarse la vida al hombro? ¿O el mayor? ¿El cumplidor? ¿El que se quedó en la casa? ¿El que siempre hacía las tareas? ¿El que sabía supuestamente cómo eran los negocios de su padre? Y cuando regresa el otro, que el padre lo va a buscar y monta una fiesta, el hermano mayor no quiere entrar en la fiesta. ¿Con quién me identifico? Porque no es que el mayor esté mal, es cumplidor, es el hijo bueno que se quedó en la casa. Ese entendía los negocios del padre, pero quizás el chiquito entendía el corazón del padre. Entonces hay una cantidad de cosas que se reflejan en la vida real, en la gente nuestra, incluso en la gente de la calle. ¿Quién entiende mejor a Dios? ¿Los que estamos en la casa, en la iglesia? ¿El que se descarriló y está en la calle? Y hay unos sí y unos no, y unos tal vez. Todo eso está planteado. ¿Y con quién y con qué me identifico? Porque no son fáciles las contestaciones, ni son siempre sí o no. Esa zona gris es muy importante en las parábolas. Rechazo la invitación al banquete del reino porque siempre me ocupan mis asuntos. Y hay una parábola de que el reino de los cielos se parece al banquete de bodas que un rey preparó para su hijo, el príncipe. Invitó a todos los comensales y ninguno se presentó. Todos buscaron excusas buenas, importantes, pero entonces dejaron la fiesta, el desaire, el momento cumbre, la posibilidad de encuentro, todo eso se perdió. Cada uno metido en su asunto. ¿Qué cosa mejor pudiéramos lograr si cada uno no estuviera solo pensando en sus asuntos? Entonces ahí está la parábola, provocándonos diálogo, debate, reflexión, convicciones, conversiones. Estoy dispuesto a enlistarme en el reino, aunque sea tarde, en el día de mi vida. Porque hay una parábola de los que salen a buscar empleo a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 de la tarde. Los trabajadores
de la hora 1:10 de las 5 de la tarde, que quizás necesitaban un segundo empleo, porque uno solo no les bastaba. Y están buscando, están dispuestos a enlistarse hasta esa hora. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos, como el que busca más, el que no se contenta. Estoy dispuesto a enlistarme en esa búsqueda, aunque sea tarde, como era tarde el día, aunque sea tarde en el día de mi vida. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y él le contesta, ¿cómo yo a estas alturas de mi vida puedo cambiar? ¿Puede uno cambiar ya siendo mayor? Y entonces estoy dispuesto a asumir los cambios sin importar mi edad ni las situaciones. Entonces todo eso está planteado en esa parábola. Yo tengo que contestar. Cada cual contesta distinto. Creo en la fuerza de los pequeños y de lo pequeño. Igual que en el granito de mostaza, ahí está retratado lo pequeñito que es un grano de mostaza. Y Jesús hace una reflexión sobre ese granito. Y lo plantea, que el reino de los cielos se parece a eso. Puede haber una semilla muy pequeñita, pero dar entonces crear un arbusto que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Creer en la capacidad de los pequeños, de los últimos, de lo insignificante a los ojos del mundo. Creo en no arrancar la cizaña para salvar el buen trigo. O creo que puedo darle un año más a aquel que no da fruto, que hay que cavar alrededor, dice una de las parábolas, ¿no? Entonces tengo la paciencia para acompañar las personalidades distintas, las situaciones distintas, las crisis y problemáticas distintas, los talentos distintos. Cada parábola tiene todo este espectro de preguntas y respuestas. Es la pedagogía genial, magistral de Jesús en sus parábolas, y que también está en las sentencias. Volvemos a las sentencias. Miren los lirios del campo, ahí de fondo está un lirio, que ni el rey Salomón tan rico se pudo vestir así. Entonces, y Dios viste así a una flor del campo que hoy es y mañana desaparece. Miren, fíjense, las sentencias son de sabiduría, y la sabiduría tiene mucho que ver con la observación. Miren las aves del cielo, que no tienen almacenes, pero ninguna muere de hambre gracias al Padre. Entonces, ¿por qué se angustian? Miren las aves del cielo. Entonces hay un aprendizaje que hacer. Yo estoy convencido en esta nueva sensibilidad que tenemos ecológica a nivel mundial, que mucho nos va a salvar como humanidad ese retorno a la naturaleza, a la capacidad de observación de las cosas sencillas de la naturaleza. Porque en este entramado de tecnologías y de cosas que de prisa, pues la naturaleza nos devuelve la sencillez, el tiempo despacio, el ritmo que sana, la capacidad de contemplar y de extasiarnos con las cosas hermosas y gratuitas, porque la naturaleza toda es gratuita. Interesante. Miren, de nuevo, miren a esa pobre viuda, la que estaba echando 2 moneditas en la alcancía del templo. Esa echó más que nadie, dice Jesús, porque dio todo lo que le quedaba. Entonces, la observación de Jesús de las lecciones de la vida, lecciones de los pobres, de los que parecen que son los últimos, pero que nos sorprenden muchas veces. Ves a esa mujer, de nuevo mira, le dice a Simón el fariseo, sus muchos pecados, porque era verdad que había pecado mucho, pero sus muchos pecados se le perdonan porque ha sabido amar mucho. Y Jesús le hace ver a ese fariseo, le dice, cuando yo llegué a tu casa, tú no me ofreciste agua ni para lavarme las manos. Tú no me ofreciste un saludo, y ella no ha dejado de besarme los pies. Ella me ha bañado los pies con lágrimas. El agua que tú no me diste, ella la está sacando de sus lágrimas. Eso hace que ella sea perdonada. Ella sabe amar. Casi le quiere reprochar y decir, tú no sabes amar con lo religioso que eres y todo eso. No has aprendido a amar, y ella sí.
y el amor entonces le cubre esos pecados, ¿no? Nadie tiene un amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Otra sentencia espectacular de Jesús, que la da en la última cena. Allí le dice a los discípulos: no los llamo siervos, ustedes son mis amigos. Les he dado a conocer todo. No tengo secretos con ustedes, ustedes son mis amigos. Y nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Saca la viga de tu ojo para que puedas ver claro la paja que hay en el ojo de tu hermano. De nuevo ver, mirar qué hay que ver, y cómo uno a veces se fija en lo que no es. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿No les dará el Padre lo que ustedes le pidan? Entonces, aprendiendo de las lecciones también de cómo se comportan los papás, una sentencia sacada de la vida familiar. Pues así también es Dios, que es Padre. No se cose un traje nuevo con remiendos viejos. Esta era una sentencia sacada de lo que observó de las costureras. Tú no remiendas un traje con un remiendo nuevo para un traje viejo, o viceversa. Se desgarra la tela. Y entonces no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y así, o sea, ¿cómo es que se necesitan actitudes nuevas, estructuras nuevas para cosas nuevas? Hay que cambiar la mente, hay que cambiar el corazón si queremos dar un paso de crecimiento. Que muchas cosas se le puede sacar a esa sola frasecita. Son frases cortas para que sean fáciles de recordar. Nos enseña en la pedagogía nuestra que si queremos que algo se grabe en la mente de nuestros alumnos, tenemos que aprender a decir cosas concisas y sabrosas para que entonces no se les olviden. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La práctica religiosa es para que las personas vivan, no para que las personas vivan para las prácticas religiosas. Esa es de las cosas más revolucionarias que pudo haber dicho Jesús jamás. Porque era el día del sábado, era lo más sagrado que había. Semanalmente ellos recordaban que hay un día sagrado en que hay que detenerse y dedicárselo a Dios. Y Jesús en ese día era que le gustaba hacer cosas y curar gente y levantar gente, y la gente levanta cosas y enseguida se armaba la discusión, y él queriendo insistir a través de eso, ¿qué es lo que importa? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con las cosas? ¿Qué quiere hacer Dios con las estructuras religiosas? ¿Qué quiere hacer con los colegios? ¿Qué quiere hacer con la iglesia? ¿Qué quiere hacer con este mundo? ¿Para qué existimos? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué tenemos los talentos que tenemos? ¿Para qué trabajamos? Todo eso está recogido, preguntado detrás de esa sentencia del sábado. Las lámparas no se ponen bajo las mesas, se ponen arriba para que alumbren en la casa. Pues ustedes son como lámparas en el mundo. Sean luces para que alumbren y la gente pueda decir, alabar al Padre que está en el cielo por ustedes, por sus buenas obras. De nuevo, ese valor de las sentencias de Jesús. Volvamos de nuevo a las parábolas entonces. Estoy yendo y viniendo con unas y otras para combinarlas. Hay otras parábolas, un tipo de parábolas que compuso Jesús, que eran parábolas de cosas escondidas, que incitan a buscar, a rebuscar incluso. Y porque es que en la vida real con frecuencia hay que hacer esa misma búsqueda para notar el paso del bien. En la pedagogía de Jesús, de su palabra, era evidente que en aquel tiempo, igual que hoy, se le hacía difícil a la gente ver que Dios está. Les confieso que yo como sacerdote, una de las cosas que más me estremece y me pasa con relativa frecuencia, gente que se sienta en la consejería pastoral o en la dirección espiritual y me dice: yo creo que Dios no me escucha. Ya no sé qué más y cómo pedir y esperar. Creo que Dios no me escucha. Entonces es difícil, es una pregunta muy dura, porque quisiéramos ver cosas realizadas así mágicamente, por arte de magia, rápido. En la vida real, con frecuencia, hay que buscar por dónde está Dios, por dónde pasa el bien. Existe el bien. Cuando cayeron las Torres Gemelas, salió en una de las revistas más importantes de Estados Unidos, así en primera plana, ¿dónde estaba Dios? Cuando cayeron las torres. Cada vez que hay una crisis grande, hay gente que se lo plantea de nuevo: ¿dónde estás?
Fue la pregunta que hacía la samaritana, que le hace a Jesús: ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Dónde? ¿En el templo en Jerusalén o acá? ¿Dónde está Dios? ¿Por dónde pasa Dios? Y Jesús le dice: en espíritu y en verdad, ni en aquel monte ni en este, por dentro, en espíritu y en verdad. Interesante las contestaciones de Jesús, ¿no? Y entonces hace parábolas para esto, para decirnos de las cosas que hay que buscar. Un tesoro escondido. El reino se parece a un tesoro escondido, que hay que escarbar, que hay que buscar para encontrar ese tesoro, y después hay que hacer, moverse, vender otras cosas para encontrar, para recuperar ese tesoro escondido. También el reino de los cielos se parece a la levadura que esconde la mujer en las medidas de harina, como decíamos hace un rato. Entonces, cosas escondidas que hay que observar bien, o hay que ver más allá o detrás de lo que se ve a simple vista. El que no sabe encontrar el reino detrás de lo escondido nunca va a poder ver a Dios. Detrás de los ojos de estos niños, detrás de sus actitudes, detrás de sus esfuerzos, de sus gestos, por sencillos que sean, ¿qué es lo que hay de bueno? ¿Cómo pasa Dios por ahí? O como la mujer que barre la casa para encontrar una sola moneda, y tiene que barrer la casa completa, buscando, porque la necesitaba. Entonces hay cosas escondidas. También Jesús hace esta pedagogía del escondite, para que aprendamos a buscar, no dar todo contestado, todo resuelto, cuestionar, provocar, para que la persona busque. Jesús hacía eso, decía parábolas para que la gente tuviera que pensar y completar y buscar, y no dejarle todo ya listo. Este estilo de que todo ya viene prefabricado, preparado, digerido, pues no es la pedagogía de Jesús, ciertamente. Todo el sentido de parábolas y sentencias, de la sabiduría de Jesús, es que cada cual tiene que hacer su esfuerzo de entender. El que tenga oídos para oír, que oiga. La iglesia camina desde el día de su nacimiento, siguiendo a Jesús, desde el día de Pentecostés, a lo largo de estos 2000 años y más. Ahí estamos, también acompañando a nuestra juventud, aprendiendo del Maestro y transmitiendo lo que hemos aprendido. Es un camino que Él mismo definió como un camino de amor. La pedagogía del amor. Yo soy el camino. Usamos esa frase para hablar del quehacer de Jesús, que se hace en el camino. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, está todo construido sobre un caminar de Jesús. Y uno puede ir en un mapa trazando por de pueblo en pueblo por donde pasa Jesús, hasta que llega a Jerusalén, allí muere. Y Lucas, que escribe los Hechos de los Apóstoles, comienza en Jerusalén, viene Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, y de allí salen a caminar por el resto del mundo. Y los Hechos de los Apóstoles son la caminata de los discípulos de Jesús por el resto de la tierra, ¿no? Así que es como si fuera todo el proyecto de Dios un camino. En ese camino estamos nosotros, aquí y hoy y ahora, ¿no? Así que ese quehacer de Jesús es una pedagogía de un camino, pero es un camino de amor. O sea, lo que caracteriza ese caminar, lo que mueve, lo que hace posible caminar, es la pedagogía del amor. Es el tema central de la enseñanza de Jesús. ¿Y por qué? Dios es amor, y Jesús precisamente centró todo en el amor. Jesús prioriza, en primer lugar, el actuar sobre las teorías. Sobre las teorías, los dogmas huecos. O sea, no soporta esa enseñanza que no desemboca en la práctica. Pone el amor sobre la ley. Alaba a quien manda y va, diríamos nosotros. Esa es una parábola de dos hijos que el padre los llama a trabajar en la finca, y uno dice voy pero no va, y el otro dice no voy, pero al final se arrepiente y va. Y entonces Jesús alaba al que va, al que actúa. O sea, la palabra hueca no compone nada, no cambia nada en este mundo. Entonces Jesús es muy práctico y prioriza el hacer, el actuar sobre las meras teorías.
Su palabra tiene autoridad porque Jesús además lo que proponía lo hacía. Jesús decía que hay que los primeros sean los últimos y los últimos serán los primeros. Pues él dice, cuando en la última cena se pone a lavarle los pies a los discípulos: ustedes me llaman el maestro, pero yo les lavo los pies a ustedes. Ustedes hagan lo mismo. O sea, él no propone algo que él mismo no haga primero. Interesante la pedagogía de la acción de Jesús, que no es que los otros hagan y yo no hago. Hay que hacer la caridad, pues ¿dónde me apunto? Yo primero. Hay que ser solidarios. ¿Qué obra de solidaridad estamos haciendo los maestros? Hay que ser justos. ¿Cómo defendemos la justicia? La transparencia, las cosas que hay que poner y arreglar en nuestro país. ¿Dónde estamos nosotros en el momento de los cambios y de las cosas que hay que proponer y hacer? Entonces eso nos cuestiona a Jesús con su pedagogía, porque el amor de Jesús es un amor que actúa, que se vuelve acción eficaz. Y entonces a quien escucha y pone en práctica, y al final, en el examen final de la historia, Mateo 25, eso que se llama el juicio final, el examen es sobre el amor, es sobre la acción de amor, y de un amor compasivo. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; estuve enfermo y me atendiste; estuve sin ropa, me vestiste; sin hogar, etcétera; preso y me visitaste. Lo que llamamos las obras de misericordia corporal. Interesante, porque en ese juicio final Jesús no menciona ni una sola cosa religiosa. Casi escandaloso. Fui tantas veces al templo, tantas veces recé, ayuné. En el caso nuestro, ¿cuántas veces fui a la iglesia? No es que eso no valga, es que vamos a la iglesia para aprender a amar, para aprender a dar la vida como aquel que da su vida en el pan. Pero si uno sale de la iglesia y no ama, pues entonces no aprendió nada. Eso, ese examen final entonces es sobre el amor. Y esa acción de amor que es compasión, específicamente el amor compasivo, porque no es el amor gratificante de que te amo porque tú me vas a devolver amor, es el amor generoso y gratuito. Ese amor perfecciona la ley. Jesús dice en Mateo 5:17 que no vine a abolir la ley, vine a llevarla a su perfección. Y se perfecciona por medio del amor. De modo que el amor hace perfecta la ley. No vino a suprimirla, pero ¿qué hace que las leyes se perfeccionen? La dosis de amor que les pongamos. Esa es la pedagogía del amor de Jesús. Los reglamentos, las leyes civiles, las leyes religiosas incluso, de la iglesia, los preceptos de la iglesia, todas esas cosas, si no se perfeccionan en el amor, se vuelven absolutamente insoportables. Entonces el amor es lo que hace llevadera a las leyes y que las supera. Quien ama va mucho más lejos que lo que la ley le pide. La ley me pide que no invada la propiedad del vecino. La ley me pide que no altere la paz de un vecino. Y prácticamente ahí se queda toda la ley. El amor entonces es el que me dice: ayuda al vecino, socorre al vecino enfermo, haz la caridad con tu vecino, es tu prójimo, da la vida por tu vecino. Eso no me lo puede exigir la ley, eso es una exigencia del amor. El amor hace perfecta la ley. Entonces, esa es la pedagogía de Jesús, la pedagogía del máximo. En la sociedad tenemos que hacer los mínimos éticos en que nos ponemos de acuerdo para que entonces podamos sobrevivir sin destruirnos unos a los otros y vivir en paz. Pero Jesús siempre pone el máximo del reino. Entonces, el reto del amor. ¿Cómo podemos retar en el amor a nuestros estudiantes? Para que amen, para que vayan más allá de lo que pide la ley. La tensión que esto produce en los mismos esquemas de nuestros colegios, que hay que hacer las cosas en unos horarios y con unas normas y con unos requisitos y demás. ¿Cómo podemos ampliar y perfeccionar eso, esa ley, esas leyes, esas normas, esos reglamentos, para que el amor aflore? Con la atención que se sabe que los cursos de religión son cursos, pero siempre nosotros estamos ahí en una frontera muy finita, y es que no se puede enseñar el amor sin practicarlo. Y entonces, si es pura teoría solamente, nunca se aprende.
cómo provocamos que el alumno vaya más lejos y que lo intente y lo haga y lo podamos entonces reconocer y validar. Ahí hay todo un reto de creatividad para que podamos entonces hacer que esto que es tan esencial a Jesús, sin lo cual no hay enseñanza de religión, es el único mandamiento que nos dejó, que entonces nosotros lo podamos poner en práctica en nuestras enseñanzas. Hagan lo que los maestros de la ley dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, decía Mateo 23:3. Ahí hay un reto grande porque podemos caer fácilmente en eso, proponer cosas y no hacer. Yo les he dado ejemplo para que actúen como yo. Juan 13:15. En el amor se resumen la ley y los profetas, dice Jesús en Mateo 22:40. Como que este quehacer de Jesús, esta pedagogía del amor, es un reto, es el reto más grande que tenemos. Pero Jesús lo vivió, como decíamos. Él no propone nada que primero no hiciera. Él amó su familia. Sabemos por ese pasaje de lo del niño perdido y hallado en el templo, que en Lucas, que dice que regresó con su familia a Nazaret, con sus padres, y vivía sujeto a ellos. Y crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de la gente. O sea, él crecía con la gente. Fue a insertarse en su comunidad. La encarnación no es un acto de magia en que Dios bajó del cielo y ya arrancó a predicar a Jesucristo y vino a salvarnos y se saltó todo lo otro que era la carne humana. O sea, la encarnación tiene 3 años de predicación, pero tiene 30 años de vida oculta, de familia, de comunidad, de cultura, de religiosidad, de discernimiento, de crecer en estatura físicamente, de trabajo, todas esas cosas. Ahí está la pedagogía de Jesús. Un poco desconocida, pero la suponemos, ¿no? Jesús amaba su cultura. El primer signo, el primer milagro que nos dice el evangelio que Jesús hizo en las bodas de Caná, según San Juan, es en unas bodas precisamente, en una fiesta de comunidad, una fiesta de familias. Allí está la cultura, allí empiezan las señales de Jesús. La cultura misma le sirve para ser un signo del reino. El vino de la fiesta se convierte en signo del reino de Dios. Entonces los mismos elementos que estaban allí sirven ahora para hablar de otra cosa nueva. La religión, entonces, Jesús va a la sinagoga, no falla los sábados en asistir a la sinagoga. De modo que actuó como un ciudadano normal, que la carta a los Hebreos 4:15 dice que fue en todo igual que nosotros, pero sin pecar. Así que esa vida normal de Jesús, la pedagogía de Jesús es una pedagogía de la normalidad con respecto a lo bueno que hay en la vida diaria y de anormalidad con respecto a todo lo que hay que retar en la vida para hacer el cambio del reino. Es una tensión, vivir en la sencillez de la vida diaria y al mismo tiempo vivir contra cultura, vivir contra sistema para cambiar las cosas. No se puede ser cristiano sin ese reto, ¿no? Él trabajó. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaba la gente. Así que uno debe suponer que asumió el oficio de su padre, que compartía con todos, gente de toda clase social, con los líderes del pueblo, con Zaqueo, que era rico, fue a comer a su casa y era un pecador, un cobrador de impuestos detestado por la comunidad, pero se hizo amigo de los pecadores y de los últimos. O sea, no tenía acepción, exclusión de personas. Mostró que Dios puede estar y que de hecho ha preferido estar en la experiencia sencilla y cotidiana. La experiencia, esa palabra es fundamental porque experiencia es todo aquello que implica nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, todo lo que creemos y lo que somos. No hay experiencia humana genuina si uno no está involucrado, si no altera lo que uno es por dentro, si no son anécdotas, no son experiencias.
lo que es una verdadera experiencia humana no se olvida. Y Jesús se encarnó en las experiencias de la vida, ¿no? Y allí es que hizo y construyó el reino. Por eso sacaba de sus experiencias para su enseñanza de la palabra, ¿no? La pedagogía del amor de Jesús implica una opción inequívoca, innegociable, por toda clase de personas sin distinción, sin importar su condición o nivel espiritual o social. Jesús conversó con Pilato, Jesús conversó con Judas, Jesús conversó con los fariseos, Jesús conversó con las prostitutas, con los santos de la comunidad, con su familia, con los que se oponían con él, con los extranjeros, con los de la casa, con los del país. Toda persona, el cristianismo es una experiencia de apertura sin distinciones ni acepción de personas, pero con una preferencia clara por los excluidos, los pobres, la gente mal vista de la sociedad, aquellos que los demás descartan. Jesús se juntaba con ellos, ¿no? Eso es como tan claro en el Evangelio que no hay negociación sobre esto. Toda la historia de la obra social de la Iglesia Católica durante 20 siglos es tratar de hacer realidad eso. Las grandes congregaciones religiosas están ahí. Los colegios católicos nacen de un empeño de llevar la educación a los más pobres, precisamente, de hacerla accesible, la educación de excelencia y de catolicidad. O sea, son palabras que a veces usamos que nos parecen huecas. Es que nosotros creemos que hay un tesoro en lo que significa ser cristiano, que el resto de la educación civil, secular, no lo puede dar, y que nosotros creemos que una persona no está completamente formada sin eso. Entonces es una desgracia que una persona no pueda recibir formación en la fe, y por lo tanto para nosotros es necesario tener un espacio donde eso se pueda dar ampliamente y darlo con calidad, de tal manera que un mínimo de cultura debería incluir eso, pero un máximo de vivencia lo requiere, lo exige, y los pobres tienen derecho a eso, para que entonces también puedan crecer y entender el regalo que Dios les ha hecho. Para nosotros eso es lo que significa esta vocación que tenemos, ¿no? El amor por los demás y por los que son los demás y por su cultura nos lleva a crear lo que llama el Papa Francisco una cultura de cercanía, una cultura del encuentro. No se puede ser cristiano sin crear lazos de encuentro. Lo podríamos llamar una pedagogía de comunión, de encontrarse las personas, y esa comunión abierta, sin exclusiones, una comunión inclusiva, como Jesús lo llama, que el Padre está en mí, yo estoy en Él y ustedes en mí. Estamos unos dentro de los otros, estamos todos conectados. Esa conciencia de que somos uno, incluso los que participamos de la Eucaristía, que somos uno porque comemos de un mismo pan, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Todo eso es fundamental en lo que Jesús entendía que era su enseñanza del amor. O sea que hay todo un reto, un llamado a la pedagogía de la comunión, a la unidad, a construir unidad. Todo creyente reproduce la imagen de Cristo y vive con intensidad y desde la sencillez su día a día. Transmite la experiencia, no la teoría de Dios. Y quien lo vive de verdad lo hace con frecuencia y sin darse cuenta. De nuevo recordamos el pasaje del juicio final, Mateo 25. Ese día preguntarán los de la derecha, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, con hambre, etcétera? ¿Cuándo? O sea, no se daban cuenta. La gente buena le brota el ser buenos y el hacer el bien, y lo hacen con frecuencia y ni cuenta se dan. Ahí es cuando más hermosa es la vida cristiana y la caridad. Cuando no se planifica, cuando simplemente brota, surge, sale espontáneamente. Ese es otro rasgo de la pedagogía de Jesús. Esa espontaneidad que no es improvisación. Es que lo que nace, como decíamos, de las convicciones arraigadas en el corazón. El reino de Dios acontece en lo cotidiano. El amor por los demás
Decíamos, perdón, por lo cotidiano. Aquí viene la preguntita. Ahí está la pregunta con la Biblia y la luz encendida. ¿Somos constructores de comunión? Es una pregunta que entonces nos tenemos que hacer. Porque a veces, lamentablemente, incluso en nuestros ambientes de colegio, las historias son tristes en ocasiones, de divisiones entre nosotros, de competitividad, de dificultades, de incomunicación, y entonces pues podemos convertirnos en un contrasentido porque no vivimos la pedagogía de comunión que Jesús nos propone. Esto no puede ser simplemente una enseñanza de un libro, tenemos que hacerlo oración, tenemos que hacerlo parte de nuestra vocación, cómo vivir y llevar adelante el esfuerzo de encuentro, de saludo, de camaradería, de fraternidad, de diálogo, de un diálogo adulto, de aclarar las cosas de frente por los canales adecuados, de desterrar el chisme entre nosotros, que es una cosa tan nefasta, de desterrar la zancadilla, de las acusaciones, particularmente cosas a espaldas. O sea, ¿cómo podemos ser transparentes en el amor, en la comunión, en el encuentro y en el compartir? Todo lo contrario, que podamos compartir recursos, que podamos compartir ideas, compartir estrategias, compartir trabajo juntos, todo eso que ya hoy día se ha convertido pues en trabajo de equipo, educación en equipo, en colaboración, en multidisciplinarias, etcétera, que el mismo sistema pedagógico está tratando de convertirlo en estrategias educativas. Eso nos viene de Jesús, de la pedagogía de la comunión de Jesús. Otros elementos de ese camino de amor: asumir la creatividad de la educación popular, de cómo, fíjense cómo Jesús es un educador popular. Jesús enseña en la calle, Jesús se va a las calles, a las casas, a las realidades, en los entierros, en las bodas, en las casas, en los enfermos, con las fiestas de los pecadores, en la calle. Y allí hace educación popular, liberadora, diríamos hoy día, educación a los Freire, que con la pregunta, con el reto, con los esfuerzos de la misma gente, se va haciendo una cosa nueva. Entonces, eso, ¿cómo asumirlo? Ese tipo de creatividad. Tenemos que compartir reflexión y estrategias para que no nos quedemos simplemente en las cuatro paredes de un aula y no tengamos proyección más allá de eso. Con esto ahora de las redes y todo este asunto de la pandemia, pues tenemos unas alternativas y unos campos que se abren, que todo el mundo ha estado practicando durante meses, cómo ir más allá de las paredes de nuestras aulas. Amando sin exclusión, porque como dice ahí muy bien Jesús en Mateo 5:45, si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Si aman solo a los que los aman. Impresionante esto. O sea, uno no escoger a los míos, quedarme con los que funcionan, con los que responden, con los que se adaptan. ¿Dónde están los demás? Jesús lo expresó de manera particular compartiendo la mesa, la comida, sin reservas, y así lo hizo hasta su última cena. Allí en esa última cena comparte la mesa, como lo había hecho siempre, había compartido la mesa con todo el mundo, sin reservas, se entregó totalmente. Escuchar, tocar, sanar, restaurar. Jesús curaba gente y a veces no era solo la curación física. Un leproso era expulsado del pueblo y tenía que vivir en las afueras de la ciudad, y allí era considerado un maldito porque los enfermos, sobre todo con enfermedades incurables o congénitas, se creía que era una maldición por algún pecado de algún antepasado o algo por el estilo, y le cayó esa maldición a esa persona. Y en una se lo preguntan hacia Jesús: ¿este está ciego porque pecó él o pecó algún antepasado? Y Jesús dice: nada de eso. O sea que aclara eso, que no hay maldiciones
congénitas, y que al contrario, él sanaba gente y los devolvía a la comunidad. Un leproso que no podía estar en su casa, que no podía compartir con su familia, dormir en su cama, ir a la sinagoga, ir a las tiendas, ir a las fiestas. Cuando lo curaba Jesús era más importante poder regresar al pueblo, a la casa y a la comunidad, que la misma curación fisiológica. Entonces, este proceso de sanación, de tocar, de restaurar, algunos de los milagros de Jesús era enderezar gente. Había mucho encorvado, mucho jorobado por los trabajos que hacían. Y Jesús los enderezaba, les enderezaba la columna vertebral. Pero era más importante no solo el curarlo de eso, sino que pudieran mirar de tú a tú, con la frente erguida a la otra persona. Hay todo un simbolismo con eso de enderezar a la gente. Otro aspecto de ese camino de amor, de la pedagogía del amor, el perdón infinito, porque la misericordia es el antídoto contra la indiferencia. El Papa Francisco, cuando llegó a su pontificado, dejó establecido que, según su análisis, el problema del mundo de hoy es la indiferencia, que hace que no estemos pendientes del otro y que cada cual se encierre en sí mismo. Y entonces buscó lo que él entiende es el antídoto, la misericordia. Por esa razón incluso convocó un año santo extraordinario de la misericordia, un jubileo de la misericordia. Es el recuerdo de que hay que perdonar 70 veces 7. Es la última cena donde se lavan los pies, es donde se entrega el cuerpo y el alma, es la cruz, es amar, como diría Santa Teresa de Calcuta, hasta que duela, hasta dar la vida. Es darlo todo, es hacer lo que dice Jesús en la cena: hagan esto en memoria mía. Y en ese momento estaba partiendo el pan. Hagan esto, pártanse y repártanse. La pedagogía de darse. Nuestros alumnos tienen que descubrir en nosotros un empeño de darnos diariamente. Quizás no nos reaccionen, y ustedes lo saben, como quisiéramos en el momento, pero eso queda grabado. Eso queda grabado. Los maestros que recordamos son los maestros que supieron darse día a día, insistentemente, sin claudicar en la entrega. La vida es vida plena y por eso se vuelve esperanza en medio de cualquier situación de desafío o dificultad como las que estamos viviendo en el presente. Vamos entonces a reflexionar y a profundizar sobre lo que el Señor nos propone como verdadera vida. Pasamos a la tercera pedagogía de Jesús. Es la pedagogía de la esperanza. Yo soy la vida. Vida en la Biblia está emparentado con Ruach, que es el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios. Así que vivir no es simplemente uno poder moverse, poder trabajar y poder hacer cosas. Es tener la interioridad de Dios por dentro de uno. Otra manera de decirlo es que vida es sinónimo de plenitud, de abundancia de vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús en ese pasaje de Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, la vida en abundancia solo es posible en Dios. Y ese proyecto de vida, yo lo llamo pedagogía de esperanza, la abundancia en él, la abundancia es fundamental. Jesús, en su mensaje de reino, hay unos biblistas que dicen, se caracterizan por la abundancia. Abundancia de vino en las bodas de Caná, abundancia de panes y peces, abundancia de perdón 70 veces 7, abundancia de sanación. Hay pasajes que dicen que Jesús sanó a todos los enfermos de un pueblo en un día. Entonces, abundancia de esperanza, abundancia de oportunidades. Lo contrario de los líderes religiosos de aquel momento, que cerraban las oportunidades. Era un poco la mezquindad de aquellos. Iban detrás de la gente como cazándolos para ver en qué fallaban. Y uno se los imagina, deben haberle dicho a mucha gente: te agarramos, pecaste, perdiste la bendición hoy. Y entonces era cerrándole oportunidades. Jesús dice una frase
tremenda ahí en Lucas 11:52. Esconden la llave del conocimiento, la llave del saber. Son maestros del pueblo, deberían estarles enseñando, dándole la llave de la sabiduría. Lo que hacen es que se la esconden, no los dejan crecer. Es un reto para nosotros descomunal. Entonces, esa escasez, ese tipo de escasez, se me antoja pensar a mí que se relaciona con el cansancio. Cuando uno decidió ser maestra, era porque tenía ganas de compartir el saber y provocar eso en los alumnos. Cuando uno se cansa, entonces empieza a dar menos, resta creatividad, le da menos atención, inventa menos estrategias, se va cansando, entonces se van agotando las fuentes creativas. Y ahí es que se esconde la llave del saber. Entonces, es algo de lo que hay que estar alerta, porque acabamos cerrando la fuente de la abundancia, que es tan importante, que haya fuente de abundancia, ¿no? Mientras mayor es la plenitud, mayor a su vez es la integridad y la integralidad de la persona. Mientras más llena se siente una persona, entonces las virtudes van coincidiendo. Hay un principio que es que las virtudes preternaturales, las que teníamos antes del pecado original, eran la misma, no había distinción. Ser santo era lo mismo que ser feliz, y era lo mismo que ser justo, y era lo mismo que ser noble y servicial y trabajador. Era lo mismo, porque no había distinción de eso. Después que hubo esa caída, entonces ya, pues a veces puedo ser más laborioso pero menos alegre, o puedo unas veces ser más justo pero menos espiritual, y hacemos unas divisiones en el alma que son terribles. En Dios no hay división. La alegría de Dios es lo mismo que la santidad de Dios, y es lo mismo que que la justicia de Dios, y es lo mismo que la gloria de Dios. Es lo mismo todo. En Dios no hay distinciones de virtudes. Él es, punto. Él es amor, y el amor lo es todo. Y simplemente lo tiene todo en su solo ser. Pues mientras más se llena una persona del Espíritu de Dios, mientras más plena es su vida, pedagogía de la vida, yo soy la vida, entonces más claro se ve la unidad de sus virtudes, y entonces se multiplican, y la persona que se va llenando de la vida de Dios es alegre, y es justa, y es noble, y es trabajadora, y es perseverante, y es paciente. Es lo que dice San Pablo en el canto de la caridad en 1 Corintios. El amor es paciente, servicial, no tiene envidia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo eso viene junto en un solo paquete. Porque mientras más se llena una persona de la vida de Dios, todas esas cosas se van simplificando y se vuelven una sola. Eso es lo que se llama la simplicidad de vida en la espiritualidad católica. O como lo dice Jesús a Marta: Marta, Marta, una sola cosa hace falta. Una sola cosa. Todo es una reflexión espiritual importante, y entonces nos hacemos preguntas. ¿Somos agentes de abundancia, de oportunidad, o nos estamos cansando? Y la segunda pregunta: ¿estamos llenando ese ser de plenitud, o nos estamos vaciando por el contrario? Lo cual sería trágico. Y en otras palabras, para hacer la pedagogía de Jesús, si se han fijado, necesitamos un profundo camino espiritual. La fe, para mí, es ver la realidad con la mirada de Dios. Ver las cosas como las ve Dios. Eso es la fe. El amor es ver las cosas y las personas desde el corazón de Dios. Y la esperanza es ver la historia desde el futuro de Dios. Fe, esperanza y caridad son virtudes teologales precisamente porque nos ponen en el plano de Dios, a ver las cosas, a ver a las personas, a amar a las personas y a entender la historia desde la perspectiva de Dios. Y por eso son teologales, por eso nos convierten
en Dios, nos transportan a Dios porque nos ponen en su perspectiva. Entonces, esta pedagogía de la esperanza es mirar la historia desde el futuro de Dios. Y eso es muy esperanzador, porque si uno se queda mirando la historia desde la perspectiva de acá, de uno mismo, o de lo que ve a su alrededor, de lo que oye en el noticiario, hay gente que pierde la esperanza, justamente. Piensa que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que esto es inútil, que cualquier cosa que se intente pues va a ser un desastre, y que ya esto se ha probado muchas veces. Apliquemos eso a la misma institución católica. Esto ya se ha intentado tantas veces, es más de lo mismo, de nuevo viene con lo mismo, es un refrito. Eso es el lenguaje de los desesperanzados, porque lo ven desde el plano de acá. El que tiene la esperanza cristiana, la virtud teologal de la esperanza, mira desde el futuro de Dios y no se cansa de construir ese futuro. Porque ese futuro no es que lo estoy viendo, es que lo estoy construyendo. Entonces, no voy a esperar a verlo para entonces apuntarme. Es que me apunto y construyo y confío entonces que de seguro se va a ver. Funciona al revés. Y ahí hay toda una clave de nuevo de espiritualidad importante para que podamos hacer las cosas. Ese camino de la vida cristiana, esa pedagogía de Jesús, es una pedagogía de esperanza. Si Jesús no hubiese tenido esa perspectiva desde su Padre, no hubiese podido llegar hasta la cruz. Sufrió la tentación de tirarse atrás en el huerto de Getsemaní, pero se puso en la perspectiva del Padre, que sea como tú dices, Padre, y entonces lo pudo asumir. La pedagogía de la esperanza es mirar desde ese futuro, sabiendo que la semilla crece por sí sola, que hay alguien que tiene la última palabra, y no es nadie de nuestro plano. No es un gobernante, no es un ideólogo, no es mucho menos cualquier otra persona cercana, no es ni mi padre, ni mi madre, ni esposas, ni esposo, ni los hijos, ni ninguna otra persona. Es Dios quien tiene la última palabra. Y hay un maestro, el maestro, que dará continuidad y culminación a nuestra pedagogía transitoria. Él culminará nuestra obra. Y entonces a nosotros nos toca sembrar. Pablo lo decía hermosamente, Pablo sembró, Apolo regó, pero Cristo hizo crecer esa semilla. Entonces, confiar en la fuerza de la semilla y que el Señor es el que está a cargo de esto, que esto es de Él. Nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Y entonces no frustrarnos por lo que no vemos hacer, hay que hacer todo lo mejor posible y hay que mejorar y empeñarnos en eso, pero saber que el último fruto le corresponde a Él. A nosotros nos corresponde mostrar al Maestro en cada cosa que enseñamos. Esa es la pedagogía. No es enseñar simplemente contenidos, es mostrarlo a Él. Él es el principal contenido. Y entonces, ¿cómo hacer a través de los gestos, de las miradas, de las palabras, de los ejemplos, de las preguntas, de las técnicas, de los esfuerzos, de la colaboración, del testimonio que estamos entregando al Maestro, que ellos se lo van a llevar y el Maestro se encargará de seguir enseñándoles el resto de sus vidas? Y así llevaremos a nuestros acompañados a la casa del sembrador y no solo al granero donde están guardadas las semillas. Muchas gracias a todos y todas por su compañía en este proceso reflexivo. Agradezco su atención, me pongo a su disposición, cuento con sus oraciones y les prometo las mías. Y les deseo éxito en todo y que podamos seguir caminando juntos hacia adelante. Que el Señor les bendiga hoy y siempre.